La mayor traición de un padre, confiar en la persona equivocada, como una figura que debería brindar seguridad se convierte en la peor amenaza. El eco del impacto aún resuena en la mente de Kola, congelando el aire denso de la habitación. Acababa de entrar, el olor a jollof rice flotando en el aire cuando la escena se desarrolló a cámara lenta, brutalmente. Su nueva esposa, Neka, con el rostro contorsionado por una furia silenciosa, empujaba a Zara, su pequeña Zara, escaleras abajo. El tiempo se detuvo. El sonido del corazón de Kola latiendo en desesperación era la única melodía en aquella pesadilla. Zara rodó escalones abajo, una figura frágil, un grito ahogado escapando de sus pequeños labios, el shock estampado en sus ojos llorosos antes de que la gravedad la engullera. El cuerpo infantil chocó con el último escalón, un sonido sordo que destrozó el alma de Kola, haciendo añicos su vida en 1000 pedazos. Un borrón de movimiento, el pánico apoderándose de él, corrió hacia su hija. Comenta desde dónde nos miras y haz clic en suscribirte sin salir del video. Los ojos de Neka, antes vidriosos de rabia, ahora se abrieron de terror. Retrocedió un paso, la mano en la boca, como si finalmente la realidad de su acto monstruoso la hubiera alcanzado. Pero era demasiado tarde. El olor a metal, el grito silencioso de Zara, la escena se repetía en la mente de Kola como una película de horror. Se arrodilló, el cuerpo de la hija inerte en sus brazos, sintiendo el peso de su propia ceguera. ¿Sería la vida de su pequeña nuevamente perturbada? El sonido de la sirena rasgó el silencio de la tarde, una ironía cruel para la fachada de paz que Kola tanto intentaba construir. Mientras los paramédicos actuaban con una eficiencia fría y calculada, el padre se aferraba a su hija, repitiendo su nombre como una plegaria, sintiendo la sangre caliente manchar su camisa. Neka observaba todo desde lejos, paralizada, una estatua de miedo y culpa, pero en su mirada había también un brillo gélido, casi de alivio. En el hospital, la espera era una tortura silenciosa, cada minuto arrastrándose como una eternidad mientras Kola intentaba, en vano, convencerse de que todo no era más que una horrible pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero la mancha de sangre en sus manos, la imagen vívida de Zara desplomándose y el rostro petrificado de Neka lo jalaban de vuelta a la cruel realidad. Sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía, el dolor de la pérdida de Amaka resurgiendo con una intensidad avasalladora, mezclado con una nueva y excruciante culpa. ¿Cómo pudo no ver? ¿Cómo pudo ser tan ciego a las señales, tan absorto en su propio dolor, que falló en proteger la única luz restante en su vida? ¿Qué más estaría escondido bajo la superficie de su perfecto nuevo comienzo? Mientras Kola estaba postrado, el equipo médico trajo noticias. Zara estaba estable, pero la caída había sido seria. Su brazo estaba fracturado y había una hinchazón preocupante en la cabeza, exigiendo observación constante. La voz del médico era un zumbido distante para Kola, que apenas podía procesar la información. Sus ojos se desviaron hacia Neka, sentada a unos metros de distancia, las manos retorcidas en el regazo, una postura de fragilidad que contrastaba cruelmente con la brutalidad que él había presenciado. Sentía un nudo de furia y desesperación apretar su garganta. A partir de ese momento, su única misión sería desentrañar la verdad detrás de aquel acto impensable y garantizar que Zara jamás fuera herida nuevamente. La policía llegó al hospital poco después y la historia que Kola contó, entre sollozos y la incredulidad aún palpable, era la de una pesadilla revelada. Los oficiales, con sus expresiones serias y preguntas incisivas, comenzaron a desentrañar la fina capa de normalidad que encubría la verdad de aquel hogar. Kola percibió, con un escalofrío en la espalda, que el horror no había comenzado en aquel escalón.
sino que se había infiltrado en su casa de forma insidiosa, silenciosa, mientras él estaba ciego por su propio dolor. Empezó a atar cabos. El cambio en el comportamiento de Sara, las miradas furtivas, el silencio atípico de la hija, todo lo que él, en su ingenuidad, había atribuido al luto. La verdad, amarga y cruel, se anunciaba con cada pregunta de los investigadores. ¿Sería posible que la pesadilla estuviera presente desde mucho antes? Nneka, por su parte, fue llevada para interrogatorio. Su voz, antes dulce y conciliadora, ahora sonaba quebradiza, las palabras saliendo en desorden, un enmarañado de excusas baratas y acusaciones veladas contra la propia niña. Hablaba sobre la sombra de Amaka, sobre cómo Zara era un recordatorio constante de una vida que ella nunca podría reemplazar, y sobre un resentimiento creciente que la consumía. En medio de su habla confusa, una frase resonó en la mente de Kola. Ella era igual a su madre. La revelación no era solo sobre el empujón, sino sobre la maldad que se había enraizado, alimentada por celos y traumas antiguos. Una micro-revelación que comenzaba a pintar un cuadro mucho más sombrío de lo que Kola imaginaba. Mientras la noche avanzaba, el hospital se convirtió en el escenario de una batalla silenciosa por la verdad. Kola revisaba cada memoria, cada palabra de Nneka, cada señal que él había ignorado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando un patrón perturbador de pequeñas crueldades. El juguete perdido de Zara que reaparecía roto, las comidas favoritas de la hija misteriosamente agotándose en el refrigerador, los accidentes que parecían tener una frecuencia extraña. La culpa lo aplastaba. Él, el padre que juró proteger, estaba ciego por su propio dolor y por la falsa promesa de un nuevo comienzo. La verdad era un puñetazo en el estómago, pero él sabía que necesitaba soportar el dolor para salvar lo que quedaba de su familia. La tensión alcanzó su pico cuando una enfermera se acercó trayendo una tableta en las manos. «Señor Kola, encontramos esto en la habitación de Zara. Creemos que debería verlo». Era el video de una cámara de seguridad interna instalada por Amaka para monitorear a Zara mientras dormía, pero que, sin el conocimiento de Nneka, grababa también parte del pasillo y de la escalera. Las imágenes eran nítidas, irrefutables. Mostraban a Nneka, días antes, acechando a Zara con una mirada de pura malevolencia y en otra escena la exacta secuencia del empujón, sin espacio para dudas o excusas. La primera gran vuelta de tuerca se revelaba fría y cruel, desnudando la verdad nuda y cruda de aquella casa. La evidencia del video era devastadora, una sentencia silenciosa para Nneka y un grito mudo para el alma de Kola. Aquel hombre que había pasado meses intentando remendar los pedazos de su vida, ahora veía la extensión de la destrucción causada por la mujer que él había llevado a su casa, confiándole el cuidado de su hija más preciosa. El dolor de la pérdida de Amaka parecía menos intenso ahora, opacado por la rabia fría y por la repulsión que sentía. Miró a Zara, aún pálida en la cama del hospital, y juró que jamás permitiría que tal maldad se acercara a ella nuevamente. Las víctimas, silenciosas y frágiles, comenzaban a sentir el peso de una verdad cruelmente expuesta, pero también la promesa de un nuevo comienzo, lejos de aquel terror. La revelación sacudió no solo a la familia de Kola, sino también a los investigadores, que rápidamente intensificaron la investigación. La policía confiscó el celular de Nneka y las cámaras de seguridad de la casa, sumergiéndose a fondo en la vida de la mujer que parecía tan amable, pero escondía una oscuridad tan profunda. Mientras tanto, Kola se dedicaba enteramente a Zara, velando su sueño, leyendo historias y susurrando palabras de consuelo, intentando curar las heridas visibles e invisibles.
Él sabía que el brazo fracturado se curaría, pero las cicatrices en el alma de su hija tardarían mucho más en cicatrizar. Y él estaba determinado a hacer de todo para que esa curación sucediera. La verdad, detrás del comportamiento de Neka, comenzó a emerger como un pantano sombrío. Fue diagnosticada con un trastorno de personalidad, resultado de una infancia marcada por el rechazo y el abandono, transfiriendo su propio dolor y rabia a Sara. La pequeña, en sus testimonios, reveló que Neka la prohibía mencionar a Amaka, tiraba los dibujos que la niña hacía para su madre fallecida y la hacía sentirse culpable por recordar demasiado a la primera esposa. Cada palabra de Sara era un golpe para Kola, que sentía el peso de su negligencia. La niña, con su resiliencia infantil, había intentado proteger a su padre, escondiendo el abuso para no causarle más sufrimiento. La profundidad de la inocencia de Sara contrastaba brutalmente con la maldad de Neka, y el dolor de casi perderla lo dejaba en un estado de alerta y luto constante, percibiendo la urgencia de actuar. El hospital, antes un lugar de angustia, se convirtió en un refugio para padre e hija, un espacio seguro para que la curación comenzara lejos de la sombra del terror. Si este dolor también es tuyo, suscríbete ahora y síguenos. Kola percibió que la recuperación de Sara no sería solo física, sino principalmente emocional. Comenzó a buscar apoyo psicológico para su hija y también para sí mismo, entendiendo que ambos necesitarían un camino de curación. Los terapeutas ayudaron a Sara a externalizar sus miedos y a procesar el trauma, mientras Kola aprendía a reconocer las señales sutiles de abuso y a reconstruir la confianza con su hija. El proceso era lento, doloroso, pero cada pequeño avance de Sara, cada sonrisa tímida, era un bálsamo para el alma herida de Kola, reforzando su determinación de ser el pilar que ella tanto necesitaba. Mientras Sara iniciaba su jornada de curación, la vida de Neka se desmoronaba bajo el peso de las evidencias. Las investigaciones revelaron no solo el incidente de la escalera, sino un patrón de negligencia emocional y abuso psicológico que venía ocurriendo desde hacía meses, escondido bajo la fachada de una madrastra dedicada. Amigos y vecinos, que antes elogiaban su paciencia con Sara, ahora recordaban episodios extraños, miradas frías y una renuencia a permitir que la niña se quedara sola con otras personas. La injusticia alcanzaba su punto culminante, revelando la extensión de la manipulación y el tormento que Sara había soportado en silencio. El testimonio de Sara fue fundamental. Con la ayuda de la psicóloga, logró expresar, en lenguaje infantil, la tristeza y el miedo que sentía en casa, los momentos en que Neka la hacía sentir pequeña e indeseada, y la constante presión para ser perfecta, para agradar a la madrastra. Cada palabra de la niña, aunque balbuceada, llevaba el peso de meses de sufrimiento invisible, y Kola sentía el dolor de su hija como si fuera suyo. Su corazón se partía en 1000 pedazos al imaginar la coraje de Sara al soportar todo aquello sola para protegerlo de más dolor. La inocencia de la hija, contrastada con la crueldad de la madrastra, era la prueba más contundente de que la fachada de felicidad que él había intentado construir estaba podrida por dentro. Neka, confrontada con las evidencias irrefutables, incluyendo las filmaciones y el testimonio detallado de Sara, finalmente cedió. En un interrogatorio tenso, confesó que la presencia de Sara, con sus ojos que tanto recordaban a Amaka, se había convertido en un disparador constante para sus propios demonios internos. Las memorias de una infancia marcada por el rechazo y el abuso de sus padres se proyectaban en la niña, y ella, incapaz de lidiar con su dolor, transfirió a Sara el rencor y la rabia que sentía. La confesión de ella, aunque tardía y llena de justificaciones, fue un momento crucial,
pues selló el destino de Neka y abrió camino para la justicia que Kola y Sara tanto merecían. Neka creyó, en su distorsión de la realidad, que aquella confesión, hecha bajo presión, de alguna forma la liberaría del peso de sus acciones, o quizás la absolvería de la culpa que la consumía. En su pensamiento sombrío, imaginaba que al verbalizar su dolor y los celos de Amaka, Kola y el mundo comprenderían sus motivaciones y la perdonarían. Ella no percibía la profundidad de la herida que había infligido, ni la gravedad de sus actos, atrapada en su propia telaraña de resentimiento y traumas no resueltos. La presión sobre Neka aumentó exponencialmente. Con la confesión en mano y las pruebas irrefutables, el proceso judicial avanzaba rápidamente, revelando la extensión de su crueldad y la negligencia que rozaba la maldad. Kola, que hasta entonces había sido un hombre que evitaba confrontaciones, se transformó en un león en defensa de su cría. Estaba determinado a garantizar que Neka pagara por cada lágrima y cada momento de terror que Sara había soportado. El anuncio de la caída de Neka era inevitable y la justicia se acercaba, lenta, pero implacable, prometiendo una retribución a la altura de sus actos. El juicio de Neka fue un circo mediático, atrayendo la atención de todos hacia la historia de una familia deshecha por la crueldad escondida. Los reportajes detallaban la frialdad de los actos de la madrastra, el sufrimiento silencioso de Sara y la lucha de Kola para reconstruir la vida de su hija. La opinión pública se dividió, con muchos expresando repulsión por las acciones de Neka y admiración por la resiliencia de Sara, mientras otros se preguntaban cómo Kola podría haber sido tan ciego. La presión sobre Neka era inmensa y ella, antes tan controlada, comenzaba a demostrar señales de colapso, sus ojos perdiendo el brillo, su postura encorvándose bajo el peso de la condena social y legal que se anunciaba. En el auge de la tensión, con el veredicto acercándose, Kola tuvo un momento de claridad sorprendente, una punzada de intuición que lo hizo revisar los días siguientes a la muerte de Amaka. Recuerdos fragmentados de Neka en la casa, antes y después del funeral, destellos de conversaciones que él había olvidado, detalles minúsculos que en su momento parecían insignificantes. El comportamiento de Neka, inicialmente de gran apoyo y consuelo, ahora parecía demasiado calculado. El dolor que lo cegaba estaba poco a poco disipándose, dando lugar a una desconfianza creciente. No podía ignorar el nuevo misterio que surgía en su mente. ¿Habría sido la muerte de Amaka realmente un accidente? Una semilla de duda fue plantada, prometiendo una nueva y perturbadora investigación, aún más profunda. El clímax del juicio llegó, y el martillo del juez resonó por la sala, silenciando el murmullo. Neka, de cabeza baja, escuchó la sentencia que sellaba su destino. Condenada por abuso emocional y por poner la integridad física de una niña en peligro, su vida, antes sostenida por una fachada de normalidad, se desmoronó completamente. Pero fue la mirada vacía de Kola, no la voz del juez, la que la golpeó más profundo. Era la mirada de un hombre que la veía no como la esposa que él había amado, sino como la personificación del mal que casi destruyó a su hija. La segunda gran vuelta de tuerca no fue solo la condena, sino la revelación total de la verdad para Kola, la verdad sobre Neka y quizás sobre Amaka. Con la condena de Neka, una ola de alivio, aunque teñida de tristeza, inundó el alma de Kola. La justicia había sido hecha para Sara, y eso era lo más importante. La niña, que lo observaba con ojos aún cargados de una sabiduría precoz, sonrió una sonrisa pequeña, pero genuina, indicando que el proceso de curación para ella había comenzado de verdad. Kola la abrazó fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo en sus brazos,
prometiéndose que de allí en adelante sería la roca inquebrantable que Zara necesitaba para reconstruirse. La reconstrucción de la vida de Kola y Zara comenzó con pasos pequeños, pero firmes. Terapia en familia, muchos abrazos y un esfuerzo consciente de Kola para ser no solo un protector, sino un padre presente, atento a las nuevas facetas de su hija. Pasaban horas conversando, dibujando y reconstruyendo el puente de confianza que había sido afectado. Cada sesión de terapia revelaba más sobre la resiliencia de Zara y la profundidad de la cura que era posible, y Kola sentía una nueva esperanza florecer en su pecho, un compromiso renovado con el bienestar de su pequeña guerrera. Pero la semilla de la duda, plantada en el corazón de Kola sobre la muerte de Amaka, no lo dejaba en paz. Aquellos destellos de memoria de Nneka, las circunstancias que antes él había aceptado como trágica fatalidad, ahora parecían tener un brillo siniestro. La mente de Kola, antes turbia por el dolor y el luto, ahora estaba afilada por la necesidad de proteger a su hija y honrar la memoria de su primera esposa. Él sabía que la jornada de la verdad no había terminado. De hecho, estaba apenas comenzando. La casa, antes llena de sombras, comenzó a ser llenada con la risa de Zara, un sonido que Kola pensó que nunca más volvería a escuchar. Nneka, ahora tras las rejas, enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. El desenlace de su historia era un recordatorio sombrío de que el dolor no tratado puede transformarse en veneno, destruyendo no solo a sí misma, sino a todos alrededor. Kola, por otro lado, se enfocaba en reconstruir el futuro con Zara, paso a paso, día tras día. La prioridad era la curación, la seguridad y el redescubrimiento de la alegría en su pequeña familia, protegiéndola de cualquier sombra del pasado. La reconstrucción de la vida de Kola y Zara era un testimonio de resiliencia, un lazo de amor fortalecido por el dolor y la superación. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Aprendieron que incluso en las mayores adversidades, la esperanza puede ser redescubierta y que la justicia, por más que tarde, siempre encuentra su camino, limpiando las sombras para un nuevo amanecer. Y así, con la mente más ligera y el corazón más atento, Kola miraba hacia el horizonte con Zara a su lado. La paz había vuelto a su hogar, una paz construida sobre la verdad y la promesa de un futuro donde la seguridad y el amor serían inquebrantables. Pero la cuestión sobre la muerte de Amaka permanecía, un susurro persistente. Quizás el próximo capítulo de una verdad aún por revelar, indicando que algunas historias nunca se cierran completamente.